Acá en esta parte tenemos el breaker block, acá tenemos el imbalance, acá tenemos la zona de rechazo con un envolvente bajista, o sea, buenísimo. Haríamos la operación de la siguiente forma y mirá lo que fue todo este movimiento, o sea, el precio bajó a lo loco. Y ese es el poder de la estrategia unicornio. Si no tenés ni idea de cómo utilizar esta estrategia y cómo sacar estos radios de beneficios tan grandes, quédate a ver el video completo que te lo explico todo paso a paso y con un ejemplo para que no te quede ninguna duda. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy les traigo un concepto de ICT, o mejor dicho, un modelo de ICT, un patrón para que lo puedan entender mejor, llamado Unicorn Model o estrategia unicornio, o como le quieran decir. La estrategia básicamente consiste en dos pasos. Parece sencilla al principio, pero vamos a ver que no es tan sencilla y sobre todo que no se da siempre, o sea, se da muy pocas veces, pero tiene una probabilidad muy, pero muy alta de acertar el trade. Lo primero que necesitamos para esta estrategia es un breaker block. ¿Qué es esto de un breaker block? Bueno, imagínate que el precio está haciendo lo siguiente, ¿no? Nos forma un mínimo, acá tenemos el mínimo, después sube, nos forma un máximo, después nos forma un mínimo más bajo que el anterior. Y después, clave esto, nos forma un máximo más alto que el anterior, ¿no? Este mínimo era más bajo que el anterior y después tenemos un máximo más alto que el anterior. Es muy importante que este máximo más alto que el anterior sea realmente un máximo más alto, sea bastante más alto que el anterior en lo posible. No nos sirve tanto si el máximo llega hasta acá, ponele, porque capaz que es una toma de liquidez. Si es mucho más alto que el anterior, muchísimo mejor. Ahora, cuando ese máximo supera al anterior, ese sería nuestro breaker block, nuestro bloque de quiebre, ¿no? Lo marcaríamos acá con un cuadrado. ¿Por qué con un cuadrado? Porque, como te digo, ese bloque, el precio acá, al superar ese máximo, lo quebró hacia arriba. ¿Qué esperaríamos ahora? Esperaríamos, bueno, a hacer una operación cuando el precio baje hasta ese bloque. Pero acá justamente vamos al paso número 2 de la estrategia. Y es que justamente adentro de ese bloque tiene que haber un imbalance. Ese es el paso número 2. En ese bloque, en ese breaker block, debería haber un imbalance. ¿Qué es un imbalance? Me vas a decir. Bueno, un imbalance es lo siguiente. Imagínate, esta es primera vela, segunda vela, tercera vela. Imagínate que esta es la mecha de la primera vela, esta es la mecha de la segunda vela. Y acá ves que hay como un espacio entre que no se toca la primera mecha con la tercera mecha. Ese sería nuestro imbalance. Básicamente ese es el imbalance que tenemos que buscar. Ahora, acá suceden ciertas cosas. Porque ese imbalance se debería dar dentro de este bloque de órdenes. Es decir, el imbalance debería estar acá adentro, más o menos así. Ves que el imbalance se da adentro de ese bloque de órdenes. Entonces esperaríamos justamente a que el precio baje y en el punto donde se combina ese breaker block con ese imbalance, ahí realizaríamos nuestra operación. Si hay velas con rechazo, mucho mejor, pero en realidad en esta estrategia no hace demasiada falta que haya velas con rechazo. Pero como te digo, yo si no hay velas con rechazo directamente no entraría en la operación. Y deberíamos poner nuestro stop loss, ponerle que operamos acá, deberíamos poner nuestro stop loss debajo de ese breaker block y de ese imbalance, más o menos por acá, por ejemplo, y nuestro take profit superando por lo menos este máximo, con radio de beneficio mínimo de 2 a 1. Ahora, una cosa importantísima a tener en cuenta es que este imbalance, si bien se tiene que dar dentro de ese breaker block, es muy importante que antes de ese imbalance no haya más imbalance, porque si acá abajo hay otro imbalance, el precio, además de rebotar en esta zona de acá, podría tranquilamente ir a buscar este imbalance de acá y rebotar en ese. Es decir, nos sacaría muchísimas más probabilidades de acertar nuestra operación, porque como te digo, habíamos puesto nuestro stop loss por debajo de este breaker block e imbalance, y si tenemos este otro imbalance, bueno, tranquilamente el precio podría hacer una cosa como esta, ir a buscar ese otro imbalance y tocarnos nuestro stop loss. Por eso en el caso de que haya un imbalance anterior a este que se generó en el breaker block, no vamos a considerar ese unicornio como válido. Acá te lo dejo escrito por si le querés sacar una captura de pantalla. Puse si hay un imbalance anterior al breaker block, no operar, y esperar un rompimiento fuerte en lo posible. El rompimiento que te había dicho antes, de que esto de acá debería ser un rompimiento bastante fuerte, no sirve si se hacía algo débil porque seguramente sea una toma de liquidez. Ahora, esto es para posiciones de compra, pero ¿qué pasa en las posiciones de venta? Bueno, sería lo mismo, pero al revés. Déjame que te lo muestre. Sería más o menos una cosa así. Tenemos un máximo,
Después tenemos un mínimo, después tenemos un máximo más alto que el anterior y después tenemos un mínimo más bajo que el anterior. Muy clave que este mínimo sea un mínimo bastante más mínimo que el anterior, ¿no? Porque como te digo, si no sería nada más que una toma de esta liquidez que había en el anterior mínimo. Si esto se cumple, marcaríamos ese breaker block y esperaríamos también a que haya un imbalance dentro de ese breaker block, que también lo marcaríamos. Por ejemplo, acá está en amarillo el breaker block y en rojo el imbalance. Acordate de que no debería haber un imbalance anteriormente al que se produce dentro del breaker block, porque si no el unicornio no daría la suficiente confianza. Así que esto acá no debería estar, ya te lo borro. Pero bueno, el precio llega hasta ahí, toca el breaker block, toca esa zona de imbalance, así que simplemente realizaríamos la operación de venta poniendo nuestro stop loss por encima de esa zona de imbalance y de breaker block y nuestro take profit por la zona esta de acá, que era la zona de mínimo. Acordate de que antes de realizar esa operación deberíamos en lo posible buscar rechazo por parte de las velas. Yo, como digo siempre, si no hay rechazo ni siquiera tomaría la operación, porque significa que el precio, por ejemplo, en esta parte, por lo que tiene una vela que está subiendo, no hay rechazo. O sea, ¿para qué vas a tomar una operación a la baja si ni siquiera hay rechazo? Si el precio todavía tiene fuerza alcista, es al pedo. Así que si no hay una vela que te muestre rechazo, por ejemplo, una vela con una mecha así, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la dibujé medio como el orto, pero se entiende. Si no hay una vela de este tipo, por ejemplo, no buscaría esa operación en corto, pero ni de casualidad. Pero bueno, más o menos una vez que te expliqué estos conceptos, estas dos reglas, digamos, de la estrategia unicornio, vamos a pasar a la gráfica real, a ver si logramos encontrar a este unicornio. Que ya te digo que es algo que se da muy pocas veces, pero cuando se da nos da muchísimas probabilidades. Ah, y antes de que te lo preguntes, sí, se puede operar en cualquier tipo de activo y en cualquier temporalidad, pero como siempre te digo, en una temporalidad mayor vas a tener más probabilidades de que sea efectivo ese patrón. En mi caso lo voy a buscar en el gráfico de 5 minutos en el euro dólar. Mira esto de acá. Esto no es, pero te quiero mostrar un ejemplo para que veas lo que no es un unicornio. Tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo más bajo y después tenemos un máximo, pero ya no es más alto que el anterior, así que claramente esto no es un unicornio. Mira, acá encontré uno de esos que yo te dije que no son del todo fiables porque no tiene un movimiento demasiado largo. Acá tenemos un máximo, mínimo, un máximo que supera el anterior y después un mínimo que supera el anterior. Y en este mínimo, imagínate que el breaker block estaría por acá. En este mínimo hay un imbalance, acá lo tenemos, este imbalance acá. Y anteriormente no hay ningún imbalance. Así que tranquilamente pudimos haber hecho una cosa como esta. Pero como te digo, este a mí no me daría nada de confianza. Es un unicornio medio trucho, digamos. Porque en primer lugar que no tenemos rechazo por parte de estas velas. Y en segundo lugar que este movimiento fue simplemente una pequeña toma de liquidez. No fue un movimiento bastante grande como te dije que debería ser. Así que este yo te lo muestro de ejemplo, pero no lo tomaría. Al igual que este que tampoco da demasiada confianza. Mirá, tenemos un mínimo, máximo, mínimo más bajo del anterior y un máximo. Este sí hizo un movimiento bastante bueno, así que el breaker block digamos que estaría por esta zona que encima acá tenemos ese imbalance, así que estaríamos perfectos. Pero acá, como te digo, en esta zona acá ya había anteriormente un imbalance, así que no nos da tanta confianza porque el precio, si bien se cumplió prácticamente todo, el precio después podría ir también a buscar este otro imbalance de acá abajo y en ese sí rebotar. No lo hizo esta vez, pero sí que podría hacerlo. Por eso no da tanta confianza que haya otro imbalance además del que está dentro del breaker block. Acá hay un ejemplo casi perfecto. Mirá, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo que es más bajo que el anterior. Mirá, es más bajo que el anterior por nada, pero es más bajo que el anterior, al fin y al cabo. Después sube, es muchísimo más alto que el anterior. Y esto nos genera lo siguiente, ¿no? Nos genera que en este punto tenemos nuestro breaker block y encima tenemos un imbalance gigante. ¿Y qué parte de ese imbalance gigante está dentro del breaker block? Esta parte de acá. Y mira qué casualidad, en esta parte, justo calcado, en esa parte, aparece una vela de rechazo, esta vela de rechazo acá, que es súper buena, es una vela del tipo martillo con una mecha gigante. Así que tranquilamente pudimos haber hecho una cosa como esta y el take profit por lo menos por acá arriba, ¿no? Y la operación salió buenísima, es más, el precio, mirá, se fue recontra la nube después. La única cagada de esta operación fue esto de acá, que había un imbalance previamente, pero bueno,
salvo por eso se dieron todas las condiciones de manera perfecta. Así que vamos a seguir buscando a ver si encontramos el ejemplo perfecto, que yo te dije se da muy pero muy pocas veces. Bueno, acá encontré otro ejemplo casi perfecto. El perfecto no lo puedo encontrar, estoy en el gráfico 5 minutos buscando hace 15 minutos más o menos, todavía no lo puedo encontrar. Pero bueno, mirá este otro ejemplo que es casi perfecto. Como te digo, tenemos un mínimo, máximo, mínimo más bajo que el anterior, máximo más alto que el anterior, bastante más alto. Acá marcaríamos nuestro breaker block en esta parte de acá, que encima tiene esta zona de imbalance. Esperaríamos a que el precio llegue hasta ahí y nos dé un rechazo. Acá, como vemos, tenemos ese rechazo, pero acá tenemos otro imbalance. Así que por eso te decía que no era perfecto, pero igual no pasa nada porque está muy cerca de este imbalance. Así que pondríamos nuestro stop loss debajo de ambos imbalances. Además, tiene que ser debajo de la mecha esta, así que de todas formas lo vamos a tener que poner sí o sí debajo de este otro imbalance, y el take profit en la zona esta de máximo. Y como vemos, en cuestión de nada, en cuestión de minutos, tuvimos un radio de riesgo-beneficio de 3-1, y después mirá lo que pasó, el precio subió con toda. Mirá todo lo que subió. Estuve bastante tiempo y la verdad que no encontré el ejemplo perfecto, pero encontré este de acá. Mínimo, máximo, mínimo más bajo que el anterior y máximo más alto que el anterior. Acá no hay un movimiento súper fuerte, pero acá tenemos nuestro breaker block y acá tendríamos nuestra zona de imbalance. Acá la podemos ver, y acá rechazo en esta parte, rechazo en esa parte. Así que haríamos una cosa parecida a esta, ¿no? Pero como te digo, no es el ejemplo perfecto que yo quería encontrar, porque la mayoría de los ejemplos que buscaba casi siempre tenían un imbalance acá, un imbalance más atrás de ese imbalance que está dentro del breaker block, ¿no? Les juro que estuve buscando un montón de tiempo en varias temporalidades, siempre en el euro dólar igualmente, pero no encontré el ejemplo perfecto. A ver, este tipo de ejemplos también lo puedes tradear, por supuesto que sí, pero el que yo te quería mostrar era el perfecto, o sea, que no tenía imbalance en la parte de abajo para que no haya opción de duda, ¿no? Mirá lo que acabo de encontrar. Es difícil verlo, pero ahí está. Tenemos un máximo, mínimo, máximo más alto que el anterior y mínimo más bajo que el anterior, con bastante movimiento. Acá en esta parte tenemos el breaker block, acá tenemos el imbalance, acá tenemos la zona de rechazo con una envolvente bajista, o sea, buenísimo. Y encima acá no tenemos ningún otro imbalance. Así que este está pero súper claro. Haríamos la operación de la siguiente forma y mirá lo que fue todo este movimiento. O sea, el precio bajó a lo loco. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, acordate de dejarme un buen like y suscribirte al canal, que es algo que no te cuesta absolutamente nada.